En este video vamos a ver el desarrollo de la fase número 2 del curso de instrumentación virtual, en el cual nos pide que cada estudiante debe leer y analizar el problema planteado en el anexo 1, teniendo en cuenta el listado de instrumentos y la solución planteada en la etapa anterior. Se debe diseñar un sistema de adquisición de datos para la instrumentación propuesta, así como un sistema de comunicación para el envío de la información al computador. Y tenemos que realizar gráficas en el tiempo de la instrumentación planteada. Entonces, para este caso yo voy a trabajar simplemente con simulaciones. En este momento no voy a implementar circuitos ni nada, simplemente voy a trabajar con simulaciones. En primer lugar voy a explicar lo que vendría siendo la simulación del circuito electrónico, que nos va a controlar lo que son las bombas, los calefactores, los ventiladores, el sistema de alarmas, alarmas visuales, el reloj para lo que son los horarios para la noche, en el día. Eso vendría siendo la primera explicación, y para esa explicación pues hay un circuito y hay un código, ¿cierto? Entonces eso sería la primera parte. Para la segunda parte entonces ya voy a explicar lo que vendría siendo la simulación con una interfaz gráfica. Entonces para este caso tengo un circuito en el cual simulo lo que van a ser unos sensores, que en este caso voy a tomar potenciómetros, y voy a utilizar una comunicación serial para comunicarme con LabVIEW, en el cual pues ya está desarrollada la interfaz gráfica y la programación. Y pues para este sistema también hay otro código que también se va a explicar más adelante. Entonces en este caso voy a comenzar explicando lo que vendría siendo el desarrollo y el circuito electrónico como tal y su programación. Entonces vamos a ver, entonces aquí sería la declaración de las librerías. Acá estos son algunas frecuencias de notas musicales para la alarma. Luego tendremos lo que es, declaramos las entradas, las variables. Acá entonces declaramos lo que es nuestra pantalla, la lectura de nuestro DHT11, en este caso vamos a utilizarlo, y la lectura de nuestro reloj. Luego iniciamos entonces lo que vendría a ser la lectura del reloj. Entonces en esta secuencia lo que nosotros definimos es que tome la hora y la fecha que tenemos en nuestro computador. Eso es lo que hace esta línea de código. Luego entonces iniciamos lo que es nuestro puerto serial, nuestro DHT11, nuestra pantalla, etcétera. Iniciamos entonces mostrando iniciando en pantalla. Luego leemos lo que son las variables temperatura, los valores. Esto ya es un objeto que viene en la librería del DHT11. Entonces acá lo que hacemos es que la temperatura y la humedad, entonces nos la va a enviar a estas variables, temperatura y humedad. Luego iniciamos entonces declarando lo que son los pines de entrada, pines de salida, mostramos algunos mensajes en pantalla y ya iniciamos con nuestra programación. Entonces acá iniciamos el void loop. En el void loop entonces nosotros le decimos que nos muestre la hora y la fecha actual. Entonces va a tomar la fecha de nuestro computador, la hora y la fecha de nuestro computador. Entonces acá esta sentencia es para entonces por horas. Entonces acá empezamos declarando por horas. Entonces si mientras sean las 10, pues, por ejemplo acá podemos colocarle el día, puede ser a las 8 de la mañana, que mientras sean las 8 de la mañana entonces se nos van a cumplir estas funciones, que si la humedad es mayor a 70 entonces nos va a mostrar en pantalla humedad alta y se nos va a encender el LED o la salida en alto de nivel alto, y el nivel de OK y el nivel de bajo se van a estar apagados. Luego tenemos que si la humedad es menor o igual a 65 o si la humedad es mayor o igual a 70, entonces nos va a mostrar humedad normal, nos va a tener encendido el nivel OK, y el nivel alto y el nivel bajo se nos van a apagar. Luego tenemos que si la humedad es menor a 60, entonces en este caso va a mostrar humedad baja y el nivel bajo se va a encender, y el nivel OK y el nivel alto van a estar apagados. Luego entonces tenemos acá lo que es temperatura de día. Entonces acá de acuerdo al problema, si la temperatura es mayor o igual a 25, entonces nos va a mostrar temperatura alta D, que significa de día, y se nos va a encender el nivel alto y se nos va a encender el nivel alto y el ventilador. El calentador, nivel bajo, nivel OK van a estar apagados. Luego, si la temperatura es menor o igual a 25, o si la temperatura es mayor o igual a 23, entonces en este caso vamos a decir, vamos a mostrar temperatura normal de día,
el nivel alto se va a apagar, el nivel OK se va a encender, nivel bajo apagado, calentador apagado y ventilador apagado. Luego, si la temperatura es menor a 23, entonces en este caso vamos a mostrar en pantalla temperatura baja de día, el nivel alto bajo, el nivel OK bajo, el nivel bajo alto se nos enciende, el calentador se nos enciende y el ventilador se nos apaga. Y ya ahorita entonces con esta sentencia lo que le decimos es pues que ya a las 18 horas, entonces que vendrían a ser las 6 de la tarde, ya que se inicia la noche, entonces ya comienza la programación de noche. Si la humedad es mayor a 70, la humedad sí en este caso viene siendo la misma de arriba, en este caso no cambia nada, lo que nos cambia es pues la temperatura de noche. Entonces si la temperatura es mayor o igual a 18, va a mostrarnos temperatura alta N de noche, nivel alto alto, el nivel OK bajo, nivel bajo bajo, el calentador bajo y el ventilador encendido. Luego tenemos si la temperatura es menor o igual a 18 y la temperatura es mayor o igual a 15, entonces temperatura noche N normal, nivel alto bajo, nivel OK alto, nivel bajo bajo, calentador apagado y el ventilador apagado. Y si la temperatura es menor a 15, entonces en este caso va a mostrarnos temperatura baja de noche, nivel alto apagado, nivel OK apagado, nivel bajo alto, calentador alto y ventilador apagado. ¿Sí? Entonces esa es como tal la programación. Esto ya es la sentencia en la cual pues nosotros con la cual nosotros recogemos lo que vendría siendo hora y fecha. Y ya pues por último eso sería. Y ya por último mostramos en pantalla la hora y la fecha. Entonces vamos a compilar el programa. Y como vemos el programa nos compila perfectamente. Entonces ahora vamos a explicar lo que vendría siendo el circuito de programación. Entonces nuestro circuito de programación está compuesto por nuestro reloj. El reloj va a estar compuesto por el sensor de humedad, el sensor de temperatura y humedad relativas, ¿sí? Esto ya es ambiente. Vamos a tener, este es la bomba de riego para cuando, ¿sí? La bomba de riego para cuando los niveles de humedad estén por encima o por debajo de lo requerido. Este viene haciendo nuestro ventilador, este va a ser nuestro calentador, nuestra pantalla y nuestros indicadores de humedad. Y acá tenemos pues lo que viene a ser nuestro Arduino Uno. Entonces por ejemplo en este caso vamos a iniciar con la temperatura. Entonces por ejemplo vamos a mostrar, en este caso tenemos vamos a subir la temperatura por encima de 25 grados. Vamos a mostrar por encima de 25 grados, ahí está en 27 grados. Entonces vamos a darle play. Nos muestra mensajes en pantalla. Y como vemos entonces acá nos muestra temperatura alta de, que viene a ser temperatura alta de día. Nos muestra lo que es hora y fecha, que la recoge del computador. Y como la temperatura está por encima de 27, entonces nos muestra temperatura alta de día. Y también acá vamos a ver que se nos enciende el LED de temperatura alta. Entonces eso vendría siendo por el lado de la temperatura. Ya por ejemplo, si bajamos la temperatura más, vamos a ver, si bajamos la temperatura en los niveles deseados, que va a ser entre 23 y 25, por ejemplo vamos a dejarlo ahí en 24, en este caso nos tendría que mostrar que la temperatura está normal y mostrarnos el mensaje en pantalla. ¿Sí? Como vemos entonces temperatura normal y acá nos muestra nivel normal. Entonces ahora, si por ejemplo yo lo bajo por debajo de 23 grados, ahí está en 22 grados, en este caso se nos tendría que encender el calentador y mostrarnos el mensaje en pantalla y encendernos un LED. Vamos a verlo. Como vemos, nos enciende el calentador, nos muestra que la temperatura está baja de día y nos enciende el LED de nivel bajo. Eso vendría siendo entonces
por el lado de lo que es la temperatura. Como vemos, entonces está funcionando perfectamente. Bueno, ahora entonces ya vimos que funciona la temperatura. Entonces ahora vamos a ver la humedad. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una humedad en este caso tenemos una humedad de 63%. Eso quiere decir que está por debajo del nivel normal. Entonces, si nosotros le damos play, en este caso nos tiene que encender la alarma del nivel bajo y nos tiene que mostrar en pantalla que la humedad está baja. Entonces, como vemos, acá nos muestra humedad baja, nos enciende una alarma y nos muestra o nos enciende el nivel bajo. Entonces, en este caso nosotros, en vez de este LED, en vez de este LED nosotros podríamos colocar un sistema de humidificación para que se aumente la humedad relativa. Pues yo coloqué solamente LED pues para indicar y para hacerlo más práctico, ya que pues no puedo simular un humidificador. Entonces en este caso pues un LED o un motor o cualquier cosa nos funciona. Entonces ahora, si yo por ejemplo coloco la humedad por encima de 65%, por ejemplo en 66, que vendría siendo una humedad normal, en este caso pues nos tiene que mostrar la leyenda de humedad normal y nos tiene que encender la salida de normal. Entonces vamos a ver. Ahí como vemos nos muestra humedad normal y nos muestra la salida nivel normal. Entonces eso sería. Y ahora si subo la humedad, por ejemplo acá vamos a subirla por encima del 70%, 71%. En este caso pues ya nos tiene que mostrar humedad alta y nos tiene que encender el LED de nivel alto. Entonces como vemos nos muestra humedad alta y nos muestra el humedad alto. Entonces acá la salida, lo que digo, ya la podríamos activar como nosotros quisiéramos. Bueno, acá me faltó explicar lo del sistema de la bomba de riego. Entonces acá en este caso la programación del sistema de la bomba de riego es, en este caso tenemos la variable humedad suelo. Entonces si la humedad del suelo es mayor a 50, en este caso pues podemos modificar los valores, eso sí es al gusto. Entonces si la humedad del suelo acá tenemos que si es mayor a 50, entonces nos va a encender humedad, nos va a mostrar en pantalla humedad del suelo alta, humedad S alta, y nos va a mostrar bomba de riego. Entonces si la humedad está alta, bomba de riego apagada. Bomba de riego apagada. Si el nivel está alto, lo va a encender. Si el nivel está ok, va a estar apagado. Y si el nivel es bajo, va a estar apagado. Y en el caso de que la humedad esté baja, entonces en este caso la humedad del suelo está por por debajo de 40%. Entonces nos va a mostrar humedad del suelo baja, la bomba de riego se va a encender y el nivel bajo va a encenderse, el nivel ok va a estar bajo y el nivel alto va a estar bajo. Entonces esa sería la programación para el sistema de la bomba de riego. Entonces como vemos acá, vamos a encender un poquito, acercar. Entonces acá tenemos lo que es, este es el sensor del suelo, sensor humedad del suelo, y este es el sensor de la temperatura y la humedad. Entonces vamos a utilizar este. Entonces en este caso, vamos a ver si se ve mejor. Entonces en este caso se nos tiene que encender esta, que es la bomba de riego. Por ejemplo en este caso la humedad, vamos a utilizar solo la humedad. Como es la simulación, en este caso la humedad está por debajo de 39. Entonces en este caso nos tiene que mostrar que se nos tiene que encender la bomba de riego. Entonces vamos a mostrar. Entonces como vemos, humedad S baja nos mostró. Esto acá ya está compilando completamente todo el programa. Humedad baja, acá como vemos. Entonces acá nos enciende la bomba de riego cuando está por debajo de 40 y cuando está por encima de 50 se nos va a apagar la bomba de riego. Humedad S baja, como vemos. Y acá nos muestra en pantalla pues nivel bajo.
Entonces pues este sería el pequeño programa. Algo que no pude simular pues fue el sistema de pH. Ese sí no lo pude simular porque pues no hay una librería ni hay nada. Pues yo lo podría simular como otro, como alto o bajo, pero pues no da la misma. Entonces pues ese sería como tal el sistema, el circuito y la programación para el sistema embebido. Entonces como vemos acá, si lo compilamos, está compilando perfectamente. Y acá está pues todo el programa. ¿Sí? Lo que es el sistema para la humedad del suelo. Entonces ya aquí por horas en el día. Entonces la humedad de día. Lo que es la temperatura de día. Y ya lo que va a ser la humedad de noche. Y la temperatura de noche. Entonces pues aquí está toda la programación. Pues falta incluir lo que vendría siendo lo del sensor de pH. Pero pues eso ya es más sencillo. Entonces ya cuando se haga la implementación pues solamente es conectarlo y poner la programación. Bueno, ya que vimos lo que vendría siendo entonces el desarrollo del circuito electrónico, entonces ahora vamos a explicar lo que vendría siendo el sistema de simulación de los sensores para el envío de los datos por medio de la comunicación serial y a través desde Arduino, Proteus y LabVIEW. Entonces vamos a explicar lo que vendría siendo el código, el pequeño código para la simulación de los circuitos, de los sensores de temperatura, humedad y pH. Entonces declaramos lo que vendría siendo 6 variables de los 3 sensores, declaramos lo que vendrían siendo las entradas de los 3 sensores y acá es un código bastante sencillo. Entonces declaramos lo que vendría siendo la temperatura, leemos la entrada analógica dependiendo del pin y por ejemplo en la temperatura le decimos que vamos a tener valores, como Arduino maneja valores hasta 1023, entonces que nos los comprenda en valores de 100, porque vamos a manejar de 0 a 100 grados. Lo mismo la humedad, vamos a manejar valores de 0 a 100% de humedad y en el pH vamos a manejar valores de 0 a 14 puntos, que vendría siendo el máximo puntaje en el pH. Y luego ya entonces para la salida de los datos les decimos que nos imprima en pantalla lo que vendría siendo la temperatura de salida, nos va a imprimir una coma, luego nos va a mostrar la humedad de salida, nos va a imprimir una coma y nos va a mostrar lo que vendría siendo el pH de salida con un salto de línea. Entonces vamos a ver lo que vendría siendo en Proteus el circuito. Entonces es bastante sencillo, tenemos lo que son los 3 potenciómetros que nos simulan los sensores, las entradas. Tenemos acá lo que vendría siendo la interfaz serial para el envío de datos a través de un puerto COM. Y entonces acá vamos a simular, vamos a cargar el archivo hexadecimal que ya está listo y le vamos a dar entonces simular. Entonces acá, como vemos, como se explicó anteriormente en el código, nos muestra primero lo que vendría siendo la temperatura, que en este caso son 87 grados, luego hay una coma, nos muestra 5, que es el porcentaje de humedad que nos está marcando, y luego está 3, que vendría siendo lo que es el pH que nos está marcando. Entonces si nosotros variamos acá lo que vendría siendo por ejemplo la temperatura, vemos cómo varía la temperatura a medida que nosotros cambiamos el valor en el potenciómetro. Si variamos por ejemplo lo que vendría siendo el valor de la humedad, vamos a ver cómo varía también. Perdón, este es el valor del pH, que es el final. Entonces vemos cómo varía. Y si variamos lo que vendría siendo la temperatura, que es el de la mitad, vemos también cómo varía. Entonces ya nos muestra los datos de salida completamente. Ya los números decimales ya están listos para enviar por la interfaz serial. Entonces esto vendría siendo lo que es el circuito como tal, de simulación para el envío de datos por la interfaz serial. Acá ahora vamos a explicar lo que vendría siendo entonces en LabVIEW, lo que es la comunicación que se utilizó. Entonces acá lo que declaramos lo que es el inicio de la comunicación serial, declaramos el puerto, declaramos 9600 baudios, acá finalizamos lo que es nuestra comunicación serial y acá entonces tenemos lo que es el ingreso de los datos a través de este arreglo. Tenemos el ingreso de los datos y por la línea de arriba, por la línea de abajo es el dato de error, y acá entonces iniciamos lo que es el puerto de bytes. Entonces vamos a manejar 3 bits, el contador de bytes, y acá tenemos este arreglo al final
que este arreglo lo que nos hace es que nos permite separar en este caso ciertos bytes que tenemos, en este caso son 3. Entonces acá tenemos este arreglo, que este arreglo lo que nos permite es que acá mediante este control le decimos que los datos que tenemos de entrada son datos de punto flotante. Entonces para que sepa el programa qué son los datos que estamos manejando, y acá con este arreglo que es un delimitador, entonces acá lo que le decimos es que el delimitador de byte va a ser una coma. Entonces nos va a separar 3 bytes que es las entradas que tenemos por una coma, y eso es lo que nos va a detectar este arreglo. Luego de este arreglo tenemos entonces acá lo que vendría siendo la salida. Entonces en esta salida vamos a separar lo que son los datos de temperatura, de humedad y de pH. Entonces iniciamos con tenemos la entrada, y a la entrada lo que le decimos es tenemos 3 salidas que van a ser para la humedad, temperatura y pH. Entonces le decimos que la primera entrada va a ser el byte 0, la segunda entrada va a ser el byte 1 y la tercera entrada va a ser el byte 2. Y pues gracias a este arreglo separamos lo que vendría siendo los datos que nos envía a través del circuito serial, de la interfaz serial. Y ya después de eso pues ya tendremos entonces lo que vendría siendo las gráficas. Por ejemplo acá lo que vendría a ser la temperatura nos va a mostrar lo que es los va a mostrar acá lo que vendría siendo en este diagrama la temperatura, y nos va a mostrar nos lo va a graficar también la temperatura dependiendo de los cambios que tengamos. Y tenemos aquí, entonces acá por ejemplo también indicadores. Entonces por ejemplo acá yo puse indicadores, si la temperatura la temperatura de entrada es mayor a 25 se nos va a encender un ventilador, si la temperatura de entrada es menor a 23 se nos va a encender un calefactor. Estos son solamente indicadores. Y acá entonces en la mitad tenemos un arreglo con una puerta AND, entonces que nos multiplica. Entonces dependiendo de la entrada 25 y 23 que son las temperaturas, entre esas temperaturas nos va a mostrar un arreglo, un indicador de temperatura normal. Y ya a la salida entonces vamos a tener un arreglo para guardar lo que vendría siendo los datos. Y esto vendría siendo también para la humedad, es lo mismo, tenemos el mismo sistema, y para el pH también tenemos el mismo sistema. Acá tenemos entonces lo que vendría siendo nuestro puerto de parada de nuestro while loop, y acá tenemos lo que vendría siendo entonces el control para mostrar lo que son los datos leídos. Y pues eso así por encima es la programación. No quiero extenderme tanto porque el video ya se está haciendo bastante largo. Y entonces acá tenemos lo que es la interfaz gráfica. Tenemos lo mismo, ¿sí? Entonces acá nos muestra, para seleccionar nuestro puerto, nos muestra los datos leídos, lo que es la temperatura, humedad, pH y lo que son los indicadores para los 3 tipos de datos. Y entonces acá ya al final tenemos lo que es las gráficas de temperatura, humedad y pH. Entonces como vemos, para la temperatura estamos de 0 a 100, para la humedad estamos de 0 a 100 y para el pH estamos de 0 a 14. Entonces si vamos por ejemplo a simular, entonces iniciamos por acá. Vamos a agrandar un poco acá. Listos. Entonces vamos a iniciar entonces con los puertos. Ya están mediante un puerto virtual, ya están declarados para lo que es el puerto. En el Proteus tengo lo que es declarado el puerto COM1, y en el LabVIEW tenemos declarado lo que es el puerto el COM2. Entonces vamos a simular el Proteus. Entonces se nos abre la Virtual Terminal, comienza el envío de datos, ¿sí? Entonces vamos acá a declarar en LabVIEW el puerto serial que es el COM2, y le vamos a dar entonces a ejecutar. Como vemos, nos está ya mostrando lo que es los datos que nos está enviando el puerto serial. Vemos que nos envía 17 de temperatura, nos muestra 17, humedad relativa nos está mostrando 8, acá a la salida nos está mostrando 8, y de pH nos está mostrando 14, y a la salida nos está mostrando 14. Igual vemos que se nos encienden los indicadores, entonces la temperatura está muy baja, se nos enciende un calefactor,
en la humedad la humedad relativa está muy baja, se nos encienden unos aspersores, y en el pH está muy alto. Y como vemos, las gráficas se están simulando completamente. Entonces, por ejemplo, vamos a variar lo que vendría siendo entonces los sensores. Vamos a variar todos los sensores. Se demora un poco la información en cambiar. No sé a qué se deba tanto si es por la carga que tiene el computador o no sé a qué se deba, la verdad, pero siempre tarda un poco en cambiar la información. Esperemos un momento a ver. Como vemos, ya empezó a variar, siempre es que se tarda un momento. Entonces vemos que ya 85 de temperatura, tenemos 85, humedad relativa tenemos 87 y pH tenemos 4. Como vemos, entonces siguen cambiando lo que son nuestros indicadores. Enciendo ya un ventilador para la temperatura, para la humedad nos muestra un indicador de humedad alta, y para el pH nos muestra un pH ácido. Entonces, si nosotros seguimos variando, sigue sucediendo lo mismo. Nos va a mostrar lo que son las variaciones de temperatura. Sigue tardando un poco, no sé la verdad a qué se deba. Creo que es por la carga que tiene el computador, ya que pues, los simuladores siempre consumen bastantes recursos de la CPU. Entonces se tarda un momento en pasar la información. Pues el circuito está funcionando correctamente. Como vemos, siempre se tarda un poco sí, pero funciona correctamente a la hora de enviar los datos del puertos por el puerto serial desde Arduino a lo que vendría siendo LabVIEW. Ya por ejemplo acá si le damos entonces parada acá, vamos a parar. Acá tenemos entonces lo que vendría a ser los datos, nos los guarda en unos archivos en los archivos Excel. Entonces vamos a ver acá a la salida en LabVIEW. Como vemos, entonces acá nos guarda los datos de humedad, pH y temperatura. Entonces si vamos a ver los de humedad, nos muestra entonces acá todos los datos que hubieron, ¿sí? Y pues eso depende de la iteración en la que tengamos la programación. Entonces en este caso yo tengo acá, nos va a guardar cada 100 milisegundos, nos va a guardar los datos. Entonces acá vemos los cambios: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 87. Sí, pues son cambios bruscos porque sí, se hacen los cambios con un potenciómetro, pero pues si estuviéramos con el circuito nos mostraría los datos reales. Igual para lo que son los datos de pH y lo mismo para los datos de temperatura. Entonces tenemos lo mismo, las mismas variaciones. Entonces pues como tal el circuito está funcionando correctamente, ¿sí? No hay ninguna falla, todo está funcionando correctamente, solo pues que es un poco demorado, pero a la hora de la verdad como es una simulación no nos representa mayor problema. Entonces pues este es el desarrollo del proyecto de la fase 2. Entonces espero pues que cumpla con todo lo requerido y sea completamente de su agrado. Muchísimas gracias.